Una bendición siempre el venir a la casa del Señor y adorar su nombre, disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, en esta semana, mientras hemos estado tratando de buscar al Señor un poquito más mejor, yo traigo una palabra y yo creo que el Señor va a hablar hoy a tu vida. Hoy quiero hablarte de lo más importante que puede tener el ser humano. No es ni casa ni carro, y menos dinero. Lo más importante que un ser humano puede tener se llama la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en su vida. Y hoy te voy a hablar del peligro de perderla. Y también te voy a hablar un poco de cómo se pierde, por qué se pierde la presencia de Dios y cómo se recupera. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27, yo le dije a Luis que iba a hablar un poco de esto. El versículo dice así, léalo usted con su vista: y pasado el luto, que el niño había muerto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, dice la palabra, y le dio a luz un hijo. Lo que usted va a leer, léalo como cuando usted recibe el examen de que si usted tiene cáncer o no. Amén. Mas esto, mire, léalo así despacito. Diga, más esto que David había hecho. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos gustado y disfrutado de la presencia de Dios. David había cometido adulterio. David había asesinado a un hombre. Y sabes, mire, ponga atención en esto. Regularmente nosotros los seres humanos somos muy miopes. Por eso se nos compara con las ovejas. Por eso el pastor tiene que cuidar a la oveja, porque ahí está el precipicio. Y la oveja por comer, se desbarranca, porque es miope, no ve más allá. Y el ser humano peca, como dice Ceci, se limpia la boca y dice, no pasó nada. David pensó, como decía el Notiver hace muchos años, que todo había quedado oculto. Taján, nadie supo, nadie vio, nadie oyó, quedó oculto. Pero un día llega un hombre de Dios, su tío Natán, y David está en su junta con el secretario de Hacienda, de Agricultura, de Gobernación, de Guerra, con el secretario de la Defensa, y están en junta. David está llevando el reino adelante, el reino sigue adelante, y le dicen: David, Natán el profeta te está hablando. Y dijo, lo supo. Lo típico, ¿quién le dijo? Ya sé quién. Lo típico, lo más burdo, lo más vil, en vez de reconocer. Porque mire, hermano, lo más limpio y honesto, y cuando hemos pecado, y primero lo confesamos a la persona que debemos, y segundo lo confesamos a Dios. Este es el proceso de Dios en la palabra de Él. Y le dijeron: Natán te está buscando. Y despidió a su gente, a la más importante del reino, y le dijo: pásalo a mi privado. Y llegó al privado, y entonces le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo, profeta, antío, ¿cómo está? Y Natán no le dio la vista. Y le dijo: David, vengo a darte una queja. Diga usted, porque sabía que él era un hombre de Dios. Diga usted. Y entonces Natán le dijo: un hombre tenía una ovejita sola, y junto había un hombre rico que tenía cientos de ovejas o miles de ovejas. Y a ese hombre rico le llegó visita, y no quiso tomar de todo lo que tenía.
fue con el vecino y le quitó la única oveja que tenía para comer y para satisfacer a sus visitantes, porque habían llegado a su casa. Y David era colérico y se enojó, se exasperó y gritó y dijo: ese hombre debe morir, tío, dime quién es, y yo ahorita le traen la cabeza a usted. Ese hombre debe morir, pero primero debe pagar 4 tantos de lo que él hizo. Y entonces Natán lo mira a los ojos y le apunta con el dedo y le dice: ese hombre eres tú, David. Porque que Dios nos perdone del pecado de ingratitud, que Dios nos perdone del pecado de ingratitud. Estamos graves, nos estamos muriendo y pedimos sanidad y Dios nos sana, y nadie sabía quién era David, y Dios lo había puesto como rey. Y cuando estaba como rey, cuando Dios lo levantó, cuando Dios lo prosperó, entonces él pecó contra Jehová, cometió adulterio y mató al esposo de esta señora. Pero ¿sabe? Cuando Natán le dice: tú eres ese hombre, el versículo 9 del capítulo 12 dice: por lo cual, dice, ¿por qué pues? Hay algo que es determinante. Hermano, en esta prédica hay algo que es determinante, y es, diga, la palabra de Dios. Hermano, estamos ahí llorando: Señor, dame una palabra, yo te voy. Hermano, cuando ya le dije que hice recién casado, yo me fui a predicar a San Andrés. Sí, ya les he dicho por qué dejé de ir a predicar. Por 2 cosas. Primero, me dijeron, hicieron junta los hermanos y me dijeron: hermano, ya no va a poder seguir viniendo. No tenían pastor. Y yo llegaba y le echaba los kilos y cantábamos y predicaba yo en el pueblito, un templo pequeño, creo que era el templo que había levantado mi papá todavía. Dice que ya hicieron uno nuevo. Y yo llegaba y predicaba y Dios bendecía y Dios me decía. Y se juntaron los hermanos, nunca faltan los contreras, nunca faltan los malignos. Y me dijeron: hermano, ya no puede usted venir. Digo: ¿por qué? Porque su esposa se corta el cabello y se lo pinta, y porque ella tenía poco en el evangelio, pues desde que nos hicimos novios hasta ese tiempo ya se lo había dejado crecer. Pero eso se infiere que cuando empezamos a ser novio estaba más corto el cabello que algunos de ustedes varones. Pero entonces empezó a crecer, pero era muy corto todavía, y entonces ellos se enojaron y yo les dije: ¿les explico? No les explico. Pero de ahí yo seguí sirviendo al Señor. Me fui a Cancún, después a Chiapas, a Oaxaca, regresé a México, de ahí vine a Tuxtepec, y en Tuxtepec yo prediqué por muchos lugares, por muchas veces, y después Dios abrió las puertas en Tierra Blanca, y hasta aquí estamos ahora sirviendo al Señor. Versículo 11. Y entonces, a ver, Luis, lee. Vino la sentencia. Y entonces David, al escuchar esto, queda aterrorizado. Y el versículo 13 dice: he pecado. En la Biblia no encuentras el tono, pero David está aterrorizado. Y no porque van a tomar a sus mujeres, no porque se va a morir el hijo, no porque va a haber muerte, no porque va a haber espada, no porque va a haber. ¿Sabes, hermano? El reino de David creció hasta este punto. Y de ahí empezó a decrecer, porque mira, hermano, algo hicimos para que Dios nos bendijera. Algo hicimos y Dios nos bendijo. Algo hicimos y Dios nos bendijo. Pero cuando tenemos en poco la palabra del Señor y empezamos a pecar, no te preocupes, no sucede al otro día, ni la otra semana, ni el otro mes, pero llega el momento cuando empieza la decadencia. Y entonces David grita: he pecado, y se llena de terror, pero no está aterrorizado por la escasez, ni por la enfermedad, ni por la muerte. David está aterrorizado porque él recuerda lo que le pasó al rey Saúl. Saúl era el ungido de Dios, y Saúl perdió la presencia de Dios
por causa de su pecado. David recuerda lo que le pasó al rey Saúl a causa de su rebelión. Lo había visto. David había visto enloquecer a Saúl. Había quedado loco cuando la presencia de Dios se apartó de él, cuando la presencia de Dios lo dejó. Después de esto, hermano, yo estaba diciendo esto hace unos días. Hermano, cuide su manera de hablar. Usted es cristiano, usted es templo del Espíritu Santo. David maldecía, y hay gente que tienen 80 años de cristianos y no han dejado de decir groserías. El que no controla su lengua, diga, el que no controla su lengua es porque no puede controlar su corazón. Por lo menos su lengua se ve y se sabe qué es lo que habla, pero ni su esposa ni nadie, a veces ni ustedes mismos saben lo que hay en nuestro corazón. Pero lo que hay en nuestro corazón puede ser muy sucio. Y Saúl empieza a maldecir, empieza a injuriar. Pero sabe, Saúl tiene miedo, tiene terror, tiene angustia. Saúl sabe que no tiene ninguna esperanza cuando la presencia de Dios lo dejó. David sabía cuál era el fin de una persona que pierde la presencia de Dios. David lo sabía. Y en el Salmo 51, versículo 3, porque por ahí vamos a empezar. Y dice el versículo 10, ¿es el 10? Cree en mí. Entonces, diga, para empezar, tenemos que reconocer nuestro pecado. Diga, segundo, tenemos que arrepentirnos de verdad. Y entonces David dice, cree en mí. Oh Dios, un corazón limpio. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que sí, claro que sí. Un hombre que a lo mejor antes fue violador, por el poder del Espíritu Santo puede ser la persona más limpia y pura por el poder del Espíritu Santo, porque Dios tiene poder. La persona que fue la más borracha, la más viciosa, puede ser la persona más cuerda, más prudente, más sabia, con más sentido común, por el poder de la presencia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Versículo 10 y 11. A ver, Luis, lee el 10 y el 11 del 51. Gracias. Saúl sabía, hermano, Dios bendiga mucho a las personas que nos están visitando. Pero sabe, hermano, para usted que tiene tiempo militando en el Evangelio, tenga cuidado. Porque cuando Dios dice hasta aquí, ya no más oportunidad. Ya no más oportunidad, hermano. Dios te da una oportunidad, te da otra, te da otra, te da otra. Hasta a lo mejor te puedo decir miles. Pero llega un momento cuando Dios le dijo a Saúl, ni una más, Saúl, se acabó. Y yo sé que a veces el diablo viene y nos engaña, pero mira, tú diriges, tú predicas, tú cantas, tú tocas. Pues yo no conozco tu corazón, pero tu corazón lo conoce el Señor. Y puede ser que Dios dijo hasta aquí y no más. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios pierde la presencia de Dios? Saúl es un ejemplo clásico de perder la presencia de Dios, y de un cristiano pierde la presencia de Dios. Primero, cuando una persona pierde la presencia de Dios, lo que le envuelve a él, lo que le llena a él, es un espíritu de melancolía. Es la persona que siempre está deprimida. Le voy a decir, hay una depresión que es por falta de una hormona en el cerebro, pero ese es el menor de los. Pero cuando un cristiano que antes fue fugaz, contento, sirvió a Dios, le echó los kilos, y entonces tú lo ves con un espíritu deprimido, ya no se quiere levantar de la cama, está triste, está melancólico, está angustiado. Saúl no quiso obedecer los mandamientos del Señor.
Se le ordenó. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que? Y yo digo, hermano, porque mira, yo no sé cuántos salvos hay aquí, pero te voy a dar la característica de los salvos. Los salvos son aquellas personas que tuvieron una crisis tremenda. Como dicen Warren Wiersbe, la salvación no es una confesión, la salvación es una crisis. Y cuando tú tienes una crisis que nadie te puede ayudar, que en verdad nadie te puede ayudar, nadie, y tú ves el poder de Dios, entonces tu corazón se convierte al Señor en verdad y tú adoras y bendices al Señor. Pero un cristiano puede perder la presencia de Dios y puede convertirse en un hombre deprimido. Yo conozco mucha gente que cuando comenzó a servir al Señor eran una dinamita, se movían, predicaban, iban aquí, iban allá, pero de pronto tú ves que algo malo está pasando en su vida. ¿Sabes qué? Pierden la presencia del Espíritu Santo, pierden la presencia del Señor. A Saúl se le había ordenado, Saúl tenía un problema sencillo. Saúl tenía el problema de unas asnas. A su papá se le habían perdido unas burritas y entonces mandó a un criado con Saúl a buscar las asnas. Algo sencillo, hermano, pero en algunas cosas tú ves el poder de Dios y la grandeza de Dios. Y hermano, qué bueno cuando tú le atribuyes a ciertas cosas el poder de Dios y la grandeza de Dios. Y entonces a mí me encanta esto cuando Saúl dijo, pues ya vamos a regresarnos, no las hemos encontrado. Y su compañero le dijo, su mozo le dijo, mira, en aquel lugar hay un hombre de Dios y lo que él dice sucede, él sabe, vamos con él. Y entonces preguntaron en el camino, ahí hay un siervo de Dios. Y le dijeron, vayan rápido porque hoy va a estar el siervo de Dios ahí. Y yo dije esto en Veracruz y no lo quiero decir aquí. Yo decía, y él va a comer, porque nadie se sienta a comer si él no come primero. Vayan y él va a resolver el asunto. Y entonces fueron, y estaba Samuel, el profeta de Dios, y Samuel le dijo, mira, vas a encontrar las asnas. Pero eso no fue el asunto, sino le dijo, mañana a esta hora el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a cambiar en otro hombre. Hermano, qué bueno cuando Dios nos dice qué va a pasar mañana y tú eres testigo del poder de Dios, de la obra. Qué bueno, porque Él es el único que conoce el futuro. Los brujos, los agoreros, los adivinos avientan la moneda al aire. Si le atinan, pero la mayoría de veces no le atinan y te dicen, es que fue porque mi abuelita salió a pasear en los aires. Pero en realidad ellos están adivinando. Diga, el único que conoce el futuro es Dios. Él está viendo en este momento el día de tu nacimiento y el día de tu funeral. Él es el único que conoce el final desde su principio. Él es el único que conoce el final. Y entonces Saúl tiene una experiencia. Pero Samuel le dice, va a pasar esto y esto, y vas a llegar a tal lugar, vas a llegar a Gilgal. No hagas nada hasta que yo llegue y ofrezca el sacrificio. Pero ya le habían dicho que él iba a ser el rey. Dios ya lo había designado rey. Dios ya te había dado un matrimonio. Dios ya te había dado hijos. Dios ya te había dado un trabajo. Y nosotros nos enconchamos y decimos, ya la hice. No, eso apenas está empezando. Falta un largo camino para obedecer. Y entonces llegó y dijo, Samuel no llega. Y se impacientó y él quiso ofrecer el sacrificio. Y el Señor le dijo a través del profeta, locamente has hecho, porque a ti no te correspondía hacer el sacrificio. Obedecer. Ay, cómo nos cuesta obedecer. Somos tan rebeldes, somos tan porfiados. No nos gusta que nos digan deténgase, no nos gusta que nos digan está mal, no nos gusta. Creemos que somos dioses de nuestra vida y nosotros no somos dioses de nuestra vida. Se llenó de envidia. Primero se impacientó, se llenó de envidia, porque cuando David mató a Goliat, todas las mujeres de Israel empezaron a decir, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y hermano, ¿qué a ti si Dios le presta un carro nuevo al hermano? ¿Qué a ti si Dios le presta una casa nueva a la hermana? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti si Dios ya sanó a la persona y a ti no te ha sanado? ¿Qué a ti? Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde.
Él es fiel a su promesa. Se llenó de envidia, se llenó de odio. No, es que yo creo que Luis la trae contra mí. ¿Qué la va a traer contra mí? No puede enderezar el Nissan que está componiendo y él está preocupado por eso. Pero el intrigoso siempre está pensando, la trae contra mí, me odia, me aborrece. Nadie te está pelando, hombre. Se llenó de envidia, se llenó de odio y de celos, porque la multitud cantaba: David había herido a 10,000 y Saúl solamente había herido a 1,000. No se puede decir nada peor de una persona, no, sino que Dios lo haya abandonado, que Dios ya no lo escuche. Nada hay peor que esto. Tomó el lugar de la presencia de Dios un espíritu de desesperación y vacío que le causaba irritación repentina, ataques de celos y de locura. Quiso matar en una ocasión a David con una lanza. Desconfiaba aún de su propio hijo. Esto está en el capítulo. No te he dado las citas porque el tiempo está transcurriendo muy rápido, pero en el capítulo 22:8 aún de su hijo tiene desconfianza. Y un día el más negro de Israel y el más negro de la vida de Saúl manda matar a los sacerdotes de una ciudad con todo y familia. Está loco, está lleno de locura. Cuando la presencia de Dios lo dejó, vino una obra demoníaca a su vida. Con cuánta razón dijo el Señor Jesús: cuando el espíritu malo lo deja, va por los lugares secos y vacíos y tenebrosos. Pero como los espíritus malos no encuentran reposo, regresan. ¿Y qué dice el texto? Y el estado postrero viene a ser peor que el primero. Con cuánta razón dijo el Señor Jesús: más te hubiera valido no haberme conocido, que después de conocerme regresar. Dice la Biblia, les sucede lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada regresa al chiquero donde estaba. Mató a los sacerdotes, destruyó a los hombres de Dios. Saúl estaba enloqueciendo cada día más. Cuando tú no tienes la presencia de Dios, enloqueces más. Segundo, primero, hay un espíritu de melancolía y de depresión. Segundo, se acentúa la mediocridad, ni frío ni caliente. Si era mediocre, se vuelve más mediocre en todo lo que hace. Es una persona más mediocre. Saúl siempre confesaba y decía: he pecado. Por 2 veces le dijo a David: perdóname, hijo, te he querido matar. Tú has sido un buen muchacho y yo he pecado contra ti. Pero sabes, hermano, hay una parte de la Biblia en 1 Samuel 19 donde se dice, no vaya ahora, donde se dice que Saúl profetizó todo el día y toda la noche. Saúl se acercaba a la gente santa y el Espíritu Santo venía y lo tocaba y lo llenaba. Pero Saúl estuvo profetizando todo el día. Saúl estuvo adorando a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios todo el día y toda la noche. ¿Qué pasó al otro día? Fue la misma persona terca, fue la misma persona rebelde. Te voy a decir el ejemplo más burdo y más sencillo que me viene a la mente. Es como aquel hombre o aquella mujer que tiene un amante y viene a la casa de Dios y el Espíritu Santo le toca y el Espíritu Santo le llama y confiesa su pecado. Pero lo primero que va a hacer al otro día es ir a la casa del amante, a llenarse del diablo, a llenarse de Satanás. Nunca tomó decisiones prácticas, nunca, porque hermano, la vida cristiana no se trata de lo que tú sabes, no se trata de lo que tú haces cada día. Yo estaba platicando el testimonio de San Agustín y dice la palabra de Dios que cuando San Agustín se convierte, porque hermano, cuando tú tienes hambre de la palabra de Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar.
a través de la plática de un niño, a través de la plática de alguien, pero sobre todo te va a hablar a través de la palabra. Se dice que cuando San Agustín se convierte, él tenía un amante, pero había unos niños jugando del otro lado de la cerca y los niños empezaron, él tenía la Biblia y estaba pensando tomar la Biblia o seguir con la amante, y cuando él está pensando en la Biblia, escucha que los niños dicen: tómala, agárrala. Están jugando pelota los niños están en su onda, pero el Espíritu Santo, porque cuando el corazón está sensible, es como la tierra donde ya se le pasó el tractor, nada más está esperando la lluvia y la semilla para que germine. A veces tú estás diciendo: yo no estoy viviendo bien, yo quiero servir a Dios, y viene la lucha, y cuando estos niños están diciendo: tómala, tómala, él dijo: es el Espíritu Santo. Tomó la Biblia. Al tiempo, la amante trabajaba en un lugar malo y la amante trabajaba allá, y él tomó la banqueta opuesta y caminó. Y dice la historia de San Agustín que la señora estaba afuera y le dijo: Agustín, Agustín, ¿soy yo la misma? Y él dijo: sí, pero yo ya no soy el mismo. Él cambió mi corazón. Él cambió mi corazón. De eso se trata ser cristiano. Por eso yo sé que algunos no pueden crecer en la obra de Dios, porque su corazón no ha cambiado. Segundo, te vuelves más mediocre. Él siempre decía: Saúl, he pecado, lo siento. Pero él nunca decidió cambiar. Él nunca decidió cambiar. Saúl estuvo profetizando, pero él nunca cambió. Nunca cambió de verdad. En realidad, su corazón. Aquí hay algo importante. Cada vez que usted escucha la palabra y no la obedece, su corazón se vuelve más duro. Cada vez que usted escucha la palabra y no la obedece, su corazón se vuelve más duro, más duro, más duro. La siguiente vez va a ser más difícil para el Espíritu Santo cambiar tu corazón. Cada vez que tú escuchas el Evangelio de Jesucristo y no te conviertes de verdad, tu corazón hasta que te puedes volver cínico con Dios y decir: pues sí, la verdad, yo soy pecador, Dios, pero ¿qué quieres? Yo no puedo hacer nada. Y Saúl, cada vez que recibía palabra de Dios, se volvía peor. En realidad, su corazón se endurecía cada vez más. A Saúl se le contó entre los profetas, pero él nunca quiso cambiar. Así son algunos creyentes, son tocados por el Espíritu Santo, pero nunca cambian. Viven en esa manera sucia, en esa manera incorrecta. Tercero, primero, se volvió melancólico, deprimido. Ay, estoy deprimido. Pues ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a lavar la estufa. Al día, gloria a Dios. Sí. Pero no. ¿Cómo nos gusta lamernos las heridas? Hombre, hay tanto que hacer, ¿no? Segundo, nos volvemos más mediocres cuando no tenemos. Tercero, tenemos una vida sin dirección, sin propósito. Estamos llenos de confusión. No sabemos el futuro del matrimonio, no sabemos el futuro de los hijos, no sabemos el futuro de nosotros. Vivimos en la desgracia sin una palabra personal de parte de Dios, porque tú y yo necesitamos una palabra personal de parte de Dios. Tú tienes que saber cuál es el propósito de Dios para los siguientes 20 años, para los siguientes 10, 5 años, para ti, para tu matrimonio, para tus hijas, para tu trabajo. Una de las historias más tristes de la Biblia dice que Saúl, su hermano, qué perverso es esto. Al no tener palabra de Dios, ¿qué hizo Saúl? Fue a visitar, buscó una bruja. Yo necesito una palabra de Dios. Yo necesito una palabra de Dios. Mire, hermano, te puedes sentir la persona más desdichada, más infeliz, más miserable, y más, cuando viene su palabra es como un bálsamo.
Yo no sé cuándo fue la última vez que tu papá te abrazó, pero número uno, no era Samuel, era un demonio. Los muertos que están en el cielo y los muertos que están en el infierno no se pueden mover de ahí. One more time, una vez más. Los muertos que están en el cielo y los muertos que están en el infierno no se pueden mover. Vino un demonio. La gente que consulta con muertos no les habla un muertito, les habla un demonio. Diga, no era Samuel. Diga, era un demonio. Siempre que se consulta a los muertos son los demonios los que hablan. Número uno. Número dos. Esta es la palabra más triste de la Biblia y de un ser humano. Porque Dios ya no me contesta. Dios ya no me contesta. Ya no había remedio. Y era tarde para Saúl. Saúl recibió palabra de Dios y no obedeció y no obedeció. Las palabras más tristes. Dios ya no me contesta. Dios se ha apartado de mí y no me contesta. Así hay muchos cristianos hoy que no tienen nada del Espíritu Santo. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cómo se pierde la presencia de Dios? ¿Por qué se pierde la presencia de Dios? De la misma manera que el pueblo de Israel hizo. Dios hizo un milagro. A ver, ¿quién de ustedes recuerda? ¿Qué le prometí a Dios si el Señor me sanaba y yo veía a mis hijas salir de la primaria? ¿Qué prometí a Dios? ¿Te acuerdas? ¿Qué prometí? Seguir sirviendo. Pero yo prometí algo. Yo le prometí algo. Le dije, Dios, si me sanas y me permites ver a mis hijas salir de la primaria, yo te prometo algo, Dios. Restituir. Déjame restituir. Dame la oportunidad. Pero sabes, yo he visto gente al borde de la muerte, al borde de la muerte. Y una vez que Dios los sana, se vuelven 3 veces más malditos pecadores que los que eran antes. Esperaron la salud solamente para volverse 3 veces más malditos pecadores. El pueblo de Israel, Dios abrió el mar y ellos pasaron. Vamos a ir al libro de Éxodo. Me voy a apurar porque el que tiene prisa. 14:31, si alguien llega antes que Luis. Antes no. Diga, después del milagro. Yo creo que cuando Israel pasó, o la hermana Eli, pasaron un tiempo tan difícil, hicieron promesas a Dios, ¿no? Hace poco Israel nos acaba de hablar de lo que Dios hizo en su matrimonio. Algo que parecía totalmente destruido. Diga, Él es Dios de maravillas. Diga, Él es el Dios de lo imposible. Diga, Él es el Dios maravilloso. Diga, Él es poderoso. Diga, para Él no hay nada imposible. Y yo creo que Israel prometió y ha tratado de cumplir. Qué bueno cuando tú no echas en tierra la palabra y tú te acuerdas del milagro de Dios. Porque dice el texto que leyó la hermanita, y entonces, diga, hasta entonces creyeron. No habían creído, hasta entonces creyeron la palabra de Dios. Entonces cuando Dios hizo el milagro, ellos creyeron la palabra de Dios. Después, 15:2, prometieron. Cuando dice lo alabaré, recuerda que estas son las primeras palabras que se escriben en cualquier lenguaje. Son las primeras palabras que se escriben. Moisés es el primer autor de letra. Nadie había escrito antes que Moisés. Y Moisés, porque él escribe el Pentateuco, él escribió Génesis, Éxodo, Levíticos. Y entonces esta palabra alabaré, dice, yo voy a hacer un lugar muy especial para Dios en mi corazón.
mi corazón va a tener un lugar preeminente para Él. Una vez un pastor anciano me dijo: es que la diferencia contigo y otros predicadores es que lo que tú predicas lo haces y lo que haces predicas. Y yo dije: pues no debe ser así. No, porque hay gente que se para en un púlpito y dice un montón y una bola de mentiras. La presencia de Dios se pierde porque no se suple un lugar para mantenerla. Hay que hacer un lugar para mantenerla. Israel prometió nunca olvidar su hora de liberación, no el día, su hora de liberación, que siempre se acordarían. Eso era lo que ellos decían. Eso era tener comunión diaria. ¿Qué prometimos nosotros cuando Él hizo algo especial por nosotros? ¿Qué le daríamos? Nosotros siempre hemos dicho: Señor, yo te voy a dar el corazón. No es cierto. Nuestro corazón lo tiene la hija, lo tiene el hijo. Voy a terminar. La presencia de Dios se pierde porque no se suple un lugar para mantenerlo. Israel prometió nunca olvidar la hora de su liberación. Su palabra iba a ser nuestra delicia, pero ellos olvidaron su promesa. Y así es en la actualidad. El pueblo de Dios no procura la presencia de Dios porque no le dedica un tiempo a la presencia de Dios y dedica un lugar para su presencia. Susi, rara vez el cristiano visita el aposento secreto de la oración. Yo no sé si esta sea la última semana que tengamos de esta oración, y le voy a decir por qué. Lo importante es que usted vaya a su aposento secreto de oración cada día. Que usted disponga un lugar que va a ser el lugar de comunión con Dios. Una silla, el sofá, la esquina de la cama. Rara vez se visita el aposento secreto de la oración. Qué palabras tan sabias de Marcos Vidal. Y dice de nosotros: pobres cachorrillos, creemos que podemos, creemos que somos, creemos que hemos logrado. Ni somos, ni podemos, ni hemos logrado nada. Somos necios, somos tercos. Cuando usted no visita su aposento secreto de la oración, el fracaso está cerca. La presencia de Dios también se pierde cuando se levanta un ídolo. Ellos levantaron una estatua de becerro, un becerro de oro, y ellos creían que eso era Dios. El Salmo 105, 106 dice: creyeron que la gloria de Dios era como un buey que come hierba. ¿Qué es un becerro de oro? Es un símbolo. Vamos a suponer que Luis tiene un negocio y él no viene a la reunión por el cochino y puerco negocio, y no viene el domingo. Él no sabe que ese ídolo, ese negocio, va a hacer que mañana Ami y Luis Ángel se maten por ese puerco negocio. Tú no puedes amar nada, ni a tu mujer, ni a tus hijos. No puedes amar nada que no sea más que a Dios. El becerro de oro es un símbolo de lo que tú amas, tu hijo, Cuando ellos adoraron el becerro de oro, ya no hay hombres de Dios. Ya no hay hombres de Dios que te señalen y te digan: tú vives en pecado, tú vives en pecado. Y si no te arrepientes, el juicio está cerca. Pregúntame por qué hicieron el becerro de oro. Porque Moisés no estaba. Estaba Aarón, pero Aarón
fue condescendiente con el pecado. Mucha gente cree que yo voy a ser condescendiente con el pecado. No se equivoque, no se equivoque. Desde que llegué, no lo he sido. Que Dios no te haya juzgado no quiere decir que no te va a juzgar. Hicieron un becerro de oro porque no había un hombre de Dios. Pero gracias a Dios por Betania. Yo amo mucho Betania. A veces quiero salir corriendo, pero Betania es la obra de Dios. Y yo amo mucho este lugar. No por el lugar, no por las paredes, no, sino que en este lugar hay algo muy especial. Como dijo Arturo en Veracruz, tal vez ustedes ya no se dan cuenta, pero en este lugar está la presencia de Dios. Mientras estaba la alabanza, yo vi a una persona hoy derramar su corazón delante de Dios. Yo me acuerdo cuántas veces yo fui a convivencia cuando estaban en la calzada y me sentaba yo entre la multitud y estaba yo sentado. Estaba la alabanza y estaba yo llorando, y estaba yo llorando, y estaba yo llorando, y estaba yo llorando por la presencia del Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios. Y Dios quiere que hagas un compromiso de por vida, que cambies hoy y para siempre, que tomes una decisión. Póngase de pie. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, es suprema adoración. Aquí está mi corazón. Aquí está